Bienvenidos hermanos en la fe a una nueva misión de Apocalipsis, donde la verdad resuena más fuerte que el ruido del mundo. Hoy nos adentramos en uno de los temas más sensibles, urgentes y profundamente inquietantes para el corazón de la Iglesia, la presencia de la masonería en su interior. Con nosotros un invitado de altura, el padre Charles Theodore Moore, sacerdote, escritor, filósofo, psicólogo y testigo directo de las entrañas del Vaticano desde San Paul, Minnesota, y formado en las aulas de la Pontificia Universidad Gregoriana y la Universidad de Nueva York. Nos guía con firmeza y claridad. Es autor de libros contundentes como Asesinato en el Grado 33, la investigación de Gagnon sobre la masonería del Vaticano, donde la pluma se convierte en lanza y la verdad en luz que incomoda. Junto a él, desde México nos acompaña Sara Hernández, nutrióloga y defensora incansable de la Virgen María, cuya presencia maternal es faro en estos tiempos de confusión espiritual. Y como siempre, una bendición compartir micrófonos con mi hermano de camino y batalla, Agustín Zabaleta, quien con su fe y su voz enciende cada rincón de este espacio. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 12:2. También el Catecismo, en el numeral 2285, nos dice, el escándalo reviste una gravedad popular cuando es provocado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Y como dijo San Pío X, la verdadera causa de la decadencia de las almas y de las naciones es el abandono de la verdad. Hoy, con respeto, valentía y sin medias tintas, exploraremos las verdades silenciadas, voces acalladas y luchas espirituales que han marcado el cuerpo místico de Cristo. Pero no lo haremos desde el miedo, sino desde la fe, porque el que camina en la luz no tropieza. Prepárate, querido oyente, porque lo que estás por escuchar puede incomodar, pero también puede despertar. Vamos a iniciar como se debe con la oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. Y quedamos reunidos en la presencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Quedamos con el Padre Charles Moore. Bienvenido. Pues muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Sara, eres mexicana. Sí, padre, soy mexicana. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo pensé que el programa es de Costa Rica, ¿verdad? Sí, el programa es de Costa Rica, pero me Muy invita. bien, muy bien. Pero me da mucho gusto tener una mexicana presente conmigo. Muy bien. Gracias. A ver, ¿en qué les puedo ayudar? Sara, por favor, primero. Muy Hablo, bien. ¿de qué? A ver, ¿de qué quieren que hable? Con mucho gusto. No tengo miedo en hablar, pero ¿de qué? En preciso. Pues a mí, bueno, no sé si están de acuerdo también Agustín y Ricardo. No sé si nos podría, pues, platicar un poquito más sobre el Concilio Vaticano II, porque pues actualmente hay muchas personas que ya no saben cómo tomar este concilio, si como bueno, como malo, porque pues Ok. Pues muy bien, vamos hablando un poquito sobre el segundo concilio ecuménico del Vaticano. El primer concilio del Vaticano fue en 1870 por el Papa Pío IX.
y nunca terminó. O sea, no concluyó porque hubo la revolución, el insurgimiento en Italia de los masones contra los estados pontificios. Así es que la primera cosa que tenía que hacer el segundo concilio, era terminar el primero. Lo hicieron. La idea del concilio era esto. Había muchos en el mundo diciendo que la iglesia necesitaba hablar en forma más directa y más correcta al hombre moderno. Esa era la idea. Ciertas prácticas que tuvimos se juzgaban como muy rígidas, muy pasado de tiempo. Y había necesidad de una renovación. Ahora, cuidado aquí. Cuando yo digo renovar, estoy hablando de renovar, no de matar y empezar de nuevo. Renovar lo que existe. O sea, muchas veces tenemos una expresión americana de cuando se habla de cambios. Dice, tiraron el niño con el agua de la tina. Ya bañaron el niño y echaron el agua, pero también echaron el niño. ¿Sí? Así que el problema es que en muchas de las cosas del Concilio Vaticano II, en muchos aspectos tiraron el niño con el agua. Ese es el problema. Y también había, y existe todavía en los documentos, cierta ambigüedad que no es claro si significa esto o aquello, si sí o si no, arriba o abajo, norte al sur, no es bien explícito. Entonces, cuando un concilio así no es explícito, crea confusión. Y creó confusión desde el principio. No vayan a pensar que la confusión llega hoy. Tenemos 60 años de confusión. ¿Sí? Ahora, si yo leo los documentos del concilio y los he leído muchas veces y los he estudiado, si yo los leo con mi mentalidad, que soy un sacerdote católico, me encanta la tradición católica y yo no entiendo cómo alguien puede ser católico sin ser tradicionalista. Tenemos 2000 años de tradición. Así, si yo leo los documentos, yo no tengo dificultad en entenderlos. Para mí son claros. 2, 3, 4 cosas necesitan definirse un poquito más, ¿ok? Pero normalmente los documentos son buenos, no hay problema. Los documentos sobre todo, por ejemplo, de la liturgia, de la misa, muy bello. Están pidiendo una cierta modificación en la misa. Pero también están pidiendo, exigiendo latín, música, canto gregoriano, y que no se puede cambiar ni una sola palabra del canon romano. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Andamos bien. Lo que hicieron después del concilio con esos documentos ambiguos fue un verdadero desastre. Y en esto, el encargado de este desastre se llamaba Annibale Bugnini, el arzobispo Bugnini. Pero, repito, los documentos del concilio son buenos. Mire, había casi 2400 obispos presentes. Todos firmaron que estaban de acuerdo con los documentos del concilio, incluyendo el arzobispo Lefebvre, el cardenal Ottaviani. Todos firmaron. Pidieron clarificación sobre algunos puntos, como acabas de decir, pero en total estaban de acuerdo. Ahora, empezó en 1965 la segunda fase, ya de poner en práctica
los enseñamientos del concilio. Y ahí fue el desastre. Ahí fue el desastre. Porque lo que hicieron, generalmente hablando, dejaron a cada obispo, cada diócesis, decidir por sí mismos lo que significaban los documentos del concilio. Y cuando haces esto, tienes un desastre. La razón por la cual la Iglesia Católica ha existido tanto tiempo es 2000 años, fundado por Cristo, y tenemos la garantía de Cristo que va a existir hasta el final de los tiempos. Pero ha existido precisamente por la unidad. Tiene la unidad, no que cada quien cantando su canción, no cada quien con su ranchera, con su canción ranchera, no, todos juntos. Bueno, después del concilio, cada obispo decidió lo que iba a hacer, lo que no iba a hacer. Por ejemplo, Sara, estás hablando tú de México. Bien, México, conozco bastante bien México. México tenía un episcopado bastante bueno, después del concilio. Los mexicanos tienen una fe que yo admiro mucho, 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 mucho. Pero, por ejemplo, surgió el obispo de Cuernavaca, que empezó a platicar él solo y dar conferencias, etcétera, Méndez Arceo se llamaba, y se declaró marxista. Bueno, ¿cómo puede ser un marxista, un católico marxista? ¿Cómo puede ser un sacerdote católico un marxista? Mucho menos un obispo católico de Cuernavaca, un marxista. Pero era marxista, muy amigo de Fidel Castro. Iba y venía de Cuba cada rato. Y su idea de la liberación de la iglesia era muy diferente de lo que el concilio dijo. Pero su interpretación causó tremenda confusión para Cuernavaca y para el estado de Morelos, y etcétera, etcétera. Y así empezó la confusión. Y Roma, tuvimos un papa, el Papa Paulo VI, ya canonizado santo. Pero Paulo VI era un hombre, yo lo conocí, era un hombre bueno, pero era un hombre débil. Y él estaba esperando que los años inmediatamente después del concilio iban a ser años de una cierta experimentación en la vida religiosa, cómo iban a vivir los religiosos, las monjas y los monjes, en los seminarios, cómo iban a progresar, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de condenar, él dejaba todo andar, a ver cómo progresaba, etcétera, pero nunca puso los frenos, nunca puso los frenos. Y este era el problema heredado por Juan Pablo II, y hasta hoy, el mismo problema. No hay frenos, no hay construcción, no hay hasta aquí nomás. Y lo que existe ahora en la iglesia es una confusión en muchos sectores de la iglesia. Falta la unidad ya, falta la unidad. Antes también, litúrgicamente hablando, tuvimos una misa que garantizaba la unidad. Tuvimos la misma misa en Estados Unidos que ustedes en México, que en Costa Rica, que en Japón, que en China, que en Asia. En todo el mundo era la misma misa. Y mira una cosa tan bella. En la lengua de nadie en particular, en latín, que el latín no era la lengua de nadie. Dice, latín es una lengua muerta. Y ya no encuentras en el mundo una población que habla latín, como estamos hablando español o inglés o francés, ¿verdad? Esta es precisamente la razón por la cual es tan fantástica para la Iglesia Católica. Porque como lengua muerta, estable, ya no progresa.
Su vocabulario significa lo mismo hoy que hace 5 años, que hace 500 años, que hace 1000 años. Es igual. La misma palabra, nada cambia. Y con una iglesia de doctrina y de dogmas, eso es muy importante para nosotros. Todavía sigue siendo la lengua oficial de la iglesia. Pero yo me acuerdo de estudiante. Yo me mandaron a estudiar en Suiza a los 17 años, misa en latín. Fui a México a los 15 años, misa en latín. Voy a mi parroquia en Estados Unidos, misa en latín. Era la misma cosa. Ahora esta unidad ya se acabó. Y la gente está pidiendo fuertemente, yo diría, la unidad, regresar a la unidad de la iglesia, una santa, católica y apostólica, una. Esa es la cosa. Así es, vamos en resumidas cuentas. El Concilio Vaticano es un concilio bueno, no es diabólico, no es horrible. Depende de tu interpretación. Y el problema es que hasta la fecha de hoy, la iglesia, o sea, la jerarquía, no han definido bien los problemas del concilio. El Papa Francisco, con su idea de sinodalidad, de llamar un sínodo. Un sínodo es un grupo de obispos llamado por el Papa para hablar, tratar un cierto problema. Y luego informar al Papa con su resumen para que el Papa pueda tomar la decisión. Este es un sínodo. ¿Qué está haciendo el Papa Francisco con el sinodalidad? No tengo idea. Y es más, no entiendo lo que significa todavía. Sinodalidad. No lo entiendo. Sínodo entiendo lo que es. Lo que el concilio necesitaba era varios sínodos para explicar las ambigüedades. Este era todo. Pero hasta la fecha de hoy no lo hemos tenido. Y sigue habiendo ambigüedad y confusión en la mente de muchos católicos en todo el mundo. ¿Contesté bien o no? Sí, 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 claro que sí. Gracias, padre. ¿Y cree que en algún futuro de la iglesia vaya a ser, se vayan a aclarar estas ambigüedades o se vayan a poner estos límites que se necesitan para poder recuperar la unidad de la iglesia? No solamente lo creo, sí lo creo, pero debe de ser. Tiene que ser. Absolutamente. Tarde o temprano lo van a hacer. Ahora, pueden durar otros 50 años sin hacerlo. La iglesia tiene 2000 años de existencia. Pueden durar más. Yo espero, a mí me encantaría verlo antes de morir. Yo me encantaría ver esas ambigüedades ya resueltas para entender, para el bien de la iglesia, no tanto para el bien mío, sino para el bien, el mismo bien de la iglesia, para quitar esta confusión que está en muchas mentes, muchas mentes. Sí, lo van a tener que hacer porque es absolutamente necesario. Y a lo mejor estoy dando a este Papa, el Papa León, el beneficio, decimos, el beneficio de la duda. ¿Sí? No sé todavía dónde anda. Se me hace un hombre muy prudente, que está tomando su dulce tiempo, viendo las cosas y dejando el polvo de Francisco ya tomar su lugar de nuevo en la tierra, calmando todo, y luego va empezando a ver las cosas. Ahora, dicen que después de septiembre va a haber otro documento, o va a haber un documento de él sobre la misa tridentina. Esperamos cosas buenas de eso, esperamos. Pero sí, necesitamos, la iglesia siempre ha necesitado un hombre fuerte como papa, un hombre fuerte.
hemos tenido algunos hombres muy fuertes, pero también hemos tenido hombres débiles. Me acuerdo San Bernardo de Clairvaux. Le preguntaron una vez a San Bernardo, ¿qué es mejor? ¿Tener un superior? San Bernardo que era monje, ¿verdad? Tener un superior eh, sabio o un superior santo. Y San Bernardo dijo, dame el sabio. Dios nos libre del santo, porque el santo puede hacer destrucción sin que se dé cuenta, porque no es prudente, no entiende la naturaleza humana, etcétera, etcétera. Dice San Bernardo, a mí dame el sabio, el que sabe gobernar. Ese es el hombre que yo quiero, ¿sí? Como superior mío. Y tiene razón, pero muchas veces también hemos tenido papas muy santos, pero no muy fuertes en cuanto a gobernar. Necesitamos ya hombres fuertes de nuevo. Y esperamos que este pontificado sea así. Hay posibilidades muy buenas, muy positivas. Vamos esperando también. ¿Okay? Excelente, Pater. Una pregunta relacionada más que todo con su libro. Este, una cosa que nunca he entendido es cómo y cuándo empezó la infiltración masónica dentro de la iglesia. Desde el principio. Sí, dentro de la iglesia. Miren, la masonería oficialmente empezó en 1717 en Londres. Oficialmente. Pero el gnosticismo, ¿saben lo que es el gnosticismo? Los gnósticos. No, no. Te lo voy a poner sencillo. Desde en la segundo siglo de la iglesia, en el año 120, 150, 200, empezaron grupos entre el cristianismo, la iglesia católica. Había solamente una iglesia. Decir cristiano y decir católico era la mismísima cosa. Había ciertos hombres que decían que solamente ellos tenían un conocimiento profundo de Dios. Eran una especie de elegidos de Dios. Y esta relación que tuvieron con Dios les dio un conocimiento profundo de Dios. Un conocimiento también secreto que no podían compartir contigo porque tú no sabes nada. No podían compartir conmigo porque yo no sé nada. Solamente ellos son especiales. Este grupo se llamaban los gnósticos. Ellos tenían un conocimiento gnóstico del griego conocer. Los conocedores, los que conocen. Pero, ¿qué conocían? Conocían sus propios inventos. ¿Sí? Los gnósticos empezaron un mundo de problemas y han estado en la iglesia durante toda su historia. Grupos pequeños, grupos grandes también han crecido bastante, pensando que solamente ellos tienen la verdad y los demás no. Esos son los gnósticos. Ahora, la masonería, según mi humilde parecer, es también otro grupo de gnósticos. Nosotros tenemos un conocimiento, tenemos unos secretos que guardamos nosotros con celo. ¿Sí? Son secretos que no son aptos para el mundo entero, solamente para nosotros, para nuestro club. Bien, y donde nosotros vayamos en nuestros negocios, en nuestras casas, en nuestros quehaceres, vamos llevando este espíritu que solamente nosotros entendemos y los demás no entienden, pero vamos a hacer bailar a los demás a nuestra música. ¿Sí? Esos son los gnósticos.
y la masonería son gnósticos. Ahora, han estado dentro de la iglesia desde el principio. Este es mi punto. Nihil novum sub sole. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto es anciano, es historia antigua. Ahora, cuando llegaron los masones, ellos organizaron un club, un grupo, ciertamente para infiltrar a la Iglesia Católica. Su idea, nosotros no somos dentro de la Iglesia. ¿Qué ayudó mucho? El protestantismo. Porque los primeros masones, y todos los masones son protestantes, no son católicos. Los católicos eh, son excomulgados si entran en la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería es su propia religión. Es una religión de por sí. Tiene su propio rito, sus ritos propios, ornamentos, como el sacerdote usa ornamentos de misa. Ellos también. Todo una cosa, y todo es en secreto, bajo un juramento de muerte. Si uno de ellos revela un secreto, la revelación le puede costar su vida, y ha costado la vida a varios durante la historia. Ahora, su idea de ellos es infiltrar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es su enemigo número uno. Número uno en la Iglesia. Tumbarla, destruirla. Imagínate, parte de su rito, al llegar al grado 33, ¿te acuerdas de la corona del Papa? El trirenio, estaba dividido en 3 partes, ¿verdad? Pues tiene una figura de la corona del Papa, lo tiene que echar al piso y con su pie romperlo. Imagínate, eso es parte del rito de iniciación. Es increíble. Su odio contra la iglesia es pura. Ahora, ellos son el espíritu detrás de todas las revoluciones que hemos tenido desde la Revolución Francesa. La revolución en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en México, en Cuba, en todas partes del mundo, la revolución de quitar la monarquía y el catolicismo estaban los masones. Intelectualmente eran los que manejaban el asunto. Así que su odio contra la iglesia es puro, puro. Y en cuanto a mi libro, y no estoy aquí para vender libros, esa no es la idea de esto, pero en mi libro que escribí, lo que yo describo es lo que yo viví junto con el cardenal Gañón, el cardenal Benelli, Monseñor Marini. Ustedes han leído el libro, así es que no les platico nada nuevo. Pero ahí indica casi la última o penúltima ataque que tuvieron contra la Iglesia Católica. Su idea era de tumbar las finanzas de la Iglesia, de tumbar lo que llaman el Banco del Vaticano. Ahora dicen que la Iglesia no tiene que tener dinero. Vamos despertándonos un poquito. ¿Cómo que la Iglesia no debe de tener dinero? Entonces, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué tal si yo les digo, sus papás son católicos? Sí. Sus papás no deben tener dinero. ¿Cómo? Y para darles de comer a ustedes y el techo sobre su casa. Claro que la iglesia también ocupa dinero. Todo el mundo ocupa dinero. No vamos haciéndonos ingenuos. Y también la iglesia católica, por ejemplo, mantiene todo un servicio diplomático. El Vaticano tiene diplomáticos llamados nuncios en todos los países, casi todos los países del mundo. ¿Quién paga eso? Caritas. Cuando hay desastres humanos, el Vaticano casi es el primero para llegar con ayuda económica.
¿Quién da para eso? Hay muchas cosas en lo cual la iglesia ayuda y necesita dinero. Ahora, tiene su propio banco. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ya les estoy dando a ustedes, ustedes son niños, ustedes son bebés, y les estoy dando historia antigua aquí. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, para reconstruir lo que los nazis y los fascistas habían destruido en Europa, casi destruyeron todo. Tuvieron que rehacer conventos, monasterios, parroquias, catedrales, escuelas, seminarios, todo estaban destruidos. Entonces, diferentes países del mundo, Argentina siendo un país muy fuerte económicamente, Estados Unidos, Canadá, mandaron dinero a Europa para ayudar a los diferentes congregaciones. Ok. Dijo el Papa Pío XII, un Papa excelente, con un cerebro y medio, un genio el hombre. Dijo, aquí vamos formando un banco aquí en el Vaticano y pueden mandar su dinero aquí. Nosotros ayudamos a tener el mejor regreso de su dinero y también vamos mandando su dinero a los países donde ocupan. ¿Sí? Ah, pues fantástico. En lugar de llegar a todos los bancos seglares ganar dinero, el Vaticano se puso a su servicio. Y como es su propia nación, no tenía que pagar impuestos. ¿Ok? Y reconstruyeron la Iglesia Católica en toda Europa, donde estaba destruida. Bien. Los masones dijeron, este es lo que vamos a destruir. Vamos a destruir el Banco del Vaticano. Y con esto se va a tumbar todo el Vaticano y todo el cristianismo. Pues tontos. ¿Tú crees que destruyendo un banco vas a destruir la fe de millones y millones y millones de personas? Pero así lo hicieron. Así lo hicieron. Y si leen el libro van a entender el porqué, cómo fue todo esto. Pero odian a la Iglesia Católica. Su odio para la Iglesia es un odio puro. Ricardo, ¿alguna pregunta? Sara, ¿alguna otra pregunta? Sí, no, digo, espero que no suene tonto, pero después de todo esto que ha pasado, tanto en la historia de la iglesia como en la infiltración masónica, ¿consideraría usted que que la iglesia realmente ha sido usurpada por simpatizantes masones y marxistas? En parte sí, en parte sí. Es más, eh, la verdad, la verdad, yo conozco sacerdotes marxistas, conozco obispos que hablan y se preocupan por Marx más que por Jesucristo, perdónenme, pero así es. Es cierto, es cierto. Ahora, ¿me puedes preguntar, Sara, me puedes hacer una pregunta más profundo todavía, más a fondo? ¿Cómo es posible, y esa es la pregunta filosófica, cómo es posible que dentro de la Iglesia Católica puede existir el mal así? ¿Cómo puede existir el mal dentro del bien? Porque la Iglesia es buena, es nuestra madre, es pura en enseñamiento y en ejemplo, etcétera. Pero también nosotros somos sus miembros. Y como miembros, ninguno de nosotros o pocos de nosotros somos santos. Ahí está el problema. Entonces, la pregunta filosófica la base es, ¿cómo puede existir el mal dentro del bien? Y esto es lo que muchos están preguntando. Dicen, por ejemplo, tal sacerdote pegó a mi hermano, así es que ya no vamos a misa. Eh, una monja gritó muy feo a mi hermana en el catecismo, ya no vamos a misa. Este, lo que están tratando de hacer, mira, lo que están tratando de hacer es no ir a misa. Ese es el problema.
y están buscando excusas, ¿sí? Pero también realmente sí existe el pecado dentro de la iglesia, ¿cómo no? Nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros. Es más, Sara, si tú no eres pecadora, Sara, no puedes entrar en la iglesia católica. No puedes entrar, porque perfectos no hay, no hay. Si eres perfecto, no ocupas la iglesia, tú no ocupas nada, ya lo tienes. Así es que todos somos imperfectos, todos somos pecadores, y por eso yo puedo ser miembro de la iglesia, porque yo soy pecador, lo admito. Ahora, llegamos a esto. ¿Cómo puede existir el bien junto con el mal junto con el bien? ¿Cómo es posible eso? La respuesta es muy sencilla. ¿Dónde está la presencia de Dios? Más presente, más viva en el mundo. ¿Tú no crees que el diablo va a estar muy cerca? ¿Dónde va el diablo? El diablo. ¿Dónde va a estar? Si aquí está el bien, ¿dónde va a estar el diablo? ¿A 3 kilómetros? No. Va a estar estacionado. Bueno, ciertamente, eh, pues así pasa. De hecho, el Papa Pablo VI nos había dicho en una homilía, que el humo había entrado a la Iglesia Católica. Entonces, ciertamente tenemos que revestirnos con las armas de Dios para poder hacer frente a todas estas cosas y orar por la Iglesia para que vaya componiéndose en todos los sentidos. Sara, y cuéntanos qué opinas de lo que ha dicho el padre Moore. Es muy cierto, digo, creo que tan simplemente lo podemos nosotros verificar, ¿no? En nuestra parroquia más cercana. Bueno, por lo menos ese ha sido mi caso, ¿no? Que gran parte de lo que dice, pues lo he ido en comunidades ahí, en mi zona parroquial, de diferentes personas y lo he logrado vivir, ¿no? Aquí estamos de nuevo. Sí, bienvenido Sara, de ¿me nuevo, Pater. Sí, escuchas? Pater. Ok, yo no, quién sabe qué pasó. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que acaba de pasar? No, ¿qué pasó? Otra evidencia del diablo. El diablo tiene una cola larguísima y se mete en todo para destruir. Fue otro problema con él. Pero mire, vamos regresando a lo que estaba diciendo. Donde está el bien, al otro lado del bien va a estar el mal. Donde está la presencia de Jesucristo más en el mundo, al lado va a estar el diablo. Nuestro Señor salió del desierto 40 días y 40 noches sin comer. ¿A quién encontró? En el desierto, junto con él, Satanás. Satanás, y le hace esas preguntas. La próxima vez que escuchan las tentaciones de Cristo, el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios, híncate, adórame, y te doy todos los gobiernos, cualquier de los gobiernos del mundo, son míos. Dijo, esa pregunta, si tú eres el Hijo de Dios, en la crucifixión, cuando el diablo tenía poquísimos minutos para frustrar la misión de Cristo, ¿qué empieza a decir a la cruz? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios. Ok, muy bien. Mi punto aquí es esto.
Donde está Cristo, donde está el bien, está el mal. Está el mal lo más cercano que se puede. Ahora, si tú crees que el Vaticano y el oficio de Pedro, el Papa, tiene un significado muy grande para el católico, y si lo tiene, es el representante de Cristo en la tierra, ¿dónde crees que va a estar el diablo? ¿Tomando vacaciones? ¿El otro lado del mundo? No, va a estar ahí mismo en los corredores del Vaticano, tratando de destruir todo lo que puede. Así es que el bien está mezclado con el mal. Ustedes se acuerdan muy bien de esta parábola también, ¿verdad? Cuando el siervo vino a decir a su amo, estoy viendo a sus campos, alguien sembró hierba mala junto con el trigo. ¿Qué hacemos? Y dice, déjalos crecer. Pues así estamos nosotros en el mundo. El bien y el mal está en todas partes, juntos, porque el mal no quiere ver el bien descansar. Ok, si el bien es en el Vaticano y en la persona del Papa, algunas personas que están muy cerca del Papa también van a estar representando el mal. Eso, tenlo de seguro. Existe en tu familia, existe en tu escuela, existe en toda sociedad. Así es. Así es que no tenemos que escandalizarnos. Lo que tenemos que hacer en este sentido es madurarnos, despertar y aceptar la realidad por lo que es y luchar contra el mal. Punto. Así es. A lo mejor expliqué demasiado, pero ahí está. No, no, excelente, excelente explicación, Pater. Muchas gracias, más bien. Justo, y lo necesario, así que le agradecemos. Y hablando ya en este sentido de prepararnos, de madurar, de luchar contra el mal, o sea, cada uno de nosotros, ¿cómo podría hacerlo? En primer lugar, abrir tus ojos. En primer lugar, entender la realidad del mundo. ¿Y por qué digo eso? Perdóname que tengo una tos muy estúpida y molesta mucho, perdóname. De abrir tus ojos, entender el mundo. El mundo hoy, particularmente, está en guerra con la realidad. El mundo de hoy te está diciendo que un hombre es una mujer es un hombre, un niño es un adulto es un bebé en el vientre de su madre no es un ser humano, etcétera, etcétera. Es una guerra contra la realidad. Y han llegado al punto que yo no sé si en la historia del hombre existía eso antes, han llegado al punto de insistir que si tú no me reconoces como león, yo no soy un hombre, soy un león. Si tú no me reconoces que yo soy un animal llamado león, yo te puedo meter a la cárcel. Porque tú no estás dando, me estás faltando el respeto. Absurdo. Estamos en una locura contra la realidad. Entonces, primer lugar, todo cristiano y todo ser humano, pero sobre todo el cristiano, tiene que entender lo que es la realidad. Y cuando entendemos la realidad, vemos que no hay nada que es 100% bueno y nada que es 100% malo. No es tan fácil así. No hay, claro que existe luz y tinieblas, claro que existe blanco y negro, que lo entendemos, pero la mayoría de las personas que nosotros encontramos no son del todo mal o del todo bien. Esto tenemos que aceptar de nosotros mismos también, es muy importante. Y tratar de hacer el bien y evitar el mal. Esa es la idea. Así es que tenemos que despertarnos a la realidad humana, entenderlo bien. Eh, mire, les doy un ejemplo.
Y no me tiene que contestar nada. No me tiene que contestar porque yo ya conozco, yo ya sé la respuesta. ¿Eh? Ustedes forman un pequeño grupo de amigos y representan otros amigos también y están tratando de cambiar su mundo para el bien. Están tratando de hacer el bien. Y lo están tratando de hacer a través del entendimiento, el diálogo, etcétera, etcétera, que es este programa, por ejemplo. Yo puedo asegurarles que durante la historia pequeña que tiene su grupo, han experimentado ya la traición de uno o dos amigos. Han experimentado el mal. Han experimentado mentiras. Han experimentado calumnias. Todo eso lo han experimentado. ¿Y por qué lo sé yo? Porque yo tengo una inteligencia superior. No, porque yo sé cómo es el ser humano. Así somos, así somos. Y cuando entiendo esto y lo admito, ya puedo funcionar mucho mejor con todo el resto del mundo y conmigo mismo. Entonces, el primer paso es despertarnos a la realidad humana. Muy importante. Segundo es tener nuestros valores de acuerdo con lo que es la realidad de Dios. Dios es nuestra realidad. Dios es real. Y nosotros tenemos que estar representando a Dios en este mundo. Lo hacemos en forma real. Muy bien. Y así adelante. Adelante. Acuérdense que también la iglesia no es, este también es un problema que empezó francamente con el concilio. Tiene 60 años de edad este problema. La iglesia de repente es un grupo un grupo de amigos de sentir. ¿Cómo sientes tú de eso? Tu sentir, ¿qué sientes tú? A mí no me importa qué sientes tú. Me importa mucho qué estás pensando. ¿Qué entiendes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar a mí? Para llegar a entender la realidad, el entendimiento de lo que es. No como me siento bien, me siento mal, me siento feliz, me siento... Eso no importa. Les voy a contar una pequeña historia para que me entiendan bien este viejo truco, porque es un truco, ¿eh? Reemplacen la palabra pensar con la palabra sentir. Estuve yo con un grupo, primer año de universidad, y nos invitaron a un retiro espiritual católico. Ahora, lo que yo entendí por retiro espiritual era estar en silencio con otros compañeros de la escuela, escuchar pláticas, hacer una buena confesión, comulgar bien y adelante. Luego entrar ese es para mí un retiro. Ese no fue un retiro, fue unos días de sensitividad, de ayudarnos con nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Era lo más absurdo que yo había visto. Yo tenía 18 años de edad y se me hacía insultante para un niño de 5 años de edad de inteligencia. Estábamos hablando y me pregunta el coordinador del grupo, hay siempre alguien que tú está manejando la cosa, dice, a ver, dime tu opinión sobre X. No me acuerdo qué era. Dice, Carlos, tú, Charlie, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Y yo empecé y dije, pues yo pienso que... Dice, párate. ¿Qué dijiste? Y dije, pues yo pienso que... No. Aquí no hay que pensar. Aquí hay que sentir. Escucha bien eso. Y cuidado, ¿eh? Es sutil. No hay que pensar, hay que sentir. Y le dije, yo me dijo, ¿qué? ¿Y eso qué es? Dice, mire, cuando tú dices yo pienso,
puedes estar equivocado. Pero cuando tú dices, siento que, nunca estás equivocado. Porque eso es lo que sientes y punto. No es ni correcto, ni absurdo, es lo que sientes y punto. Así es que ya vamos dejando de decir yo pienso y vamos empezando a decir yo siento que. Quita esto y vamos a racionar con el sentimiento. Qué peligroso, qué peligroso. Y hay muchas personas que hoy día piensan que así es la iglesia. La iglesia existe para darte un abrazo, para saludarte, para darte dos besos, para animarte. No, la iglesia existe para que tú y yo sepamos la verdad y vivimos nuestras vidas de acuerdo con la verdad que sepamos. Esa es la razón por la cual. Y también la iglesia existe sobre todo para que tú y yo lleguemos al cielo. Es para la salvación de las almas. Se nos olvida eso. La iglesia existe para esto y para lo otro. No, no, la iglesia existe como camino para que yo llegue al cielo. Ese es. Y los que están ahí están para ayudarme y yo también para ayudar a ellos. Así. Excelente, muchísimas gracias, Pater. Estoy hablando mucho, ¿eh? No, 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 jamás. Y ustedes están hablando poco. ¿Cómo es Nos eso? nos está iluminando Ricardo, con... yo quiero escuchar algo de Ricardo. ¿Qué me dice Ricardo? Bueno, la verdad es que demasiado bueno, demasiado necesario, ¿verdad? Conocer todo esto, de lo cual nos has instruido, ¿verdad? Y ciertamente a veces pasan estas cosas en la iglesia. No sé quién fue el que había dicho que el diablo no puede tentar a un asceta a no ayunar, pero sí puede tentarlo a que se extienda en el ayuno. Y yo pienso que a veces Ya. pasa esto con muchas cosas, ¿verdad? Sino que de ahí él es de los seres más inteligentes, ¿verdad? Entonces él sabe Y dice cómo también, atacar. hay otro dicho del diablo que dice que cuando no está pescando el diablo, está remedando sus redes Ujú. Imagínense, sí. para andar. Sí, Sí, él es muy así es. astuto, muy inteligente y nosotros tenemos que estar fortaleciéndonos día a día, ¿verdad? Para no caer en esas redes que él está arreglando. Así es. Así es. Así es. Pues señores, ¿qué más les digo? Nos esperamos un próximo programa porque esto está para, para más. Y ahí yo veo que Sara tiene muchas preguntas más y hay otros temas ahí, pero no, Pues no hay muchos temas, pero pues también para no extendernos tanto. Yo nada más quería una cosita más, padre. ¿Qué consejo les daría a los padres de familia para poder colaborar en esto? Porque sabemos que la familia es un núcleo muy importante, no solo para la sociedad, sino también para la iglesia, porque pues ahí es donde empieza una iglesia doméstica, donde empieza donde debería estar empezando la formación católica. Así es. Pues mire, en primer lugar, la familia es la sociedad básica del ser humano y también es la sociedad básica de la Iglesia Católica, la familia. La familia también, por eso, tiene que ser un lugar de individuos de paz. Tu hogar, donde reside tu familia, el hogar tiene que ser un hogar de paz. Al llegar y entras en la puerta de tu casa, tienes que entrar con tranquilidad. Estás en un lugar de paz, de tranquilidad. Y esto empieza con mamá y papá, madre y padre, no solamente una madre, no solamente un padre, no dos padres ni dos madres, no, madre y padre, que tienen que entender que Dios
es quien les unió. Dios es quien fundó su familia. Y Dios está presente. No son ellos dos que están haciendo todo. Lo están haciendo en un plan de Dios. Si esto existiera en todos los lugares, qué fantástico sería el mundo. Qué mundo tan maravilloso sería. De verdad, de paz, de entendimiento, de tranquilidad, de amor. De un amor verdadero, no un amor tonto. Ah, luego también es muy importante, hoy día, ya no, nuestras escuelas no sirven para nada, o sirven para muy poco. Al menos no sé cómo van las escuelas allá donde viven ustedes, pero aquí en Estados Unidos, las escuelas son cada día más desastrosos y enseñando barbaridades. Nos quieren convertir en bárbaros, en serio. Total, la escuela también, aún las escuelas católicas, no son tan fantásticas tampoco, ¿eh? Así es que el hogar es donde hay que enseñar el catecismo a los hijos. El catecismo. Hay catecismos fantásticos que existen, donde padre y madre pueden estar sentados con los muchachos 15 minutos en la noche, no 20, no media hora, no 3 horas, 15 minutos, y tomar una pregunta del catecismo, explicarlo y memorizar ciertas cosas, los 10 mandamientos, los preceptos de la iglesia, sus oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Gloria, etcétera. Todo esto tiene que existir en la familia y tienen también que rezar juntos. Rezar juntos. Y de nuevo, no estoy hablando de 3 horas de oraciones, pero de rezar juntos. Aunque sea el Santo Rosario, es para mí la devoción más perfecta para el hogar. Y también, ¿sabe qué? También tiene otro beneficio. Ayuda mucho a los niños a descansar. Yo me acuerdo cuando en familia que rezamos el rosario, mi papá siempre terminaba con 2 de nosotros dormidos a llevarnos a nuestras camas. Así que, y son memorias bellísimas, son memorias bellas. Pero la oración, donde existe la oración, donde existe el catecismo, donde existe Dios. Y el hogar va a ser un lugar de respeto y de amor. Acuérdense, nosotros solos no podemos hacer eso. Necesitamos depender de Dios. Nadie se va a salvar solo. Vamos participando en nuestra salvación con buenas obras, pero también depende de Dios y sobre todo. Bien. Pues mire, casi estamos a la hora. Muy bien, muchas gracias, Y padre. pobres de ustedes, que aguante. No, no, Aguantaron este pobre gringo hablando y hablando una no, hora no, y no, todavía están despiertos. Pero no, 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 al excelente. contrario, agradecemos todas sus enseñanzas que hoy nos ha venido a compartir. Sí, Pues me da exactamente. mucho gusto. A ver, si aprendieron algo, Claro, es muchísimo. de Dios. Si no aprendieron nada, es de mí. Es mi falta, es mi culpa. Pero yo Pero creo que sí hemos tenido unos intercambios de ideas buenas, ¿verdad? sí, excelente. Y como dice el padre Sarraute, gracias por iluminarnos con su sabiduría paterna. Ah, el padre Gabriel Taurate es un alma de Dios, yo lo quiero mucho. Es uno de mis mejores amigos aquí en España. De verdad, de verdad. Y qué lástima que no hay una fábrica donde pueden producir Padre Gabrieles más y más y más y más y más para tener todo un ejército de él. Sería fantástico. Sería fantástico. Es más, cuando estamos hablando, sonó el teléfono. Era él. Era él. Yo, El yo estaba teléfono. pues acordándome de él. Ah, buen hombre y sumamente preparado, ¿eh? Sumamente preparado para todo. Muy bueno. Bueno, señores, yo les voy a desear muy buenas noches.
y pido estar en sus oraciones. Prometo que ustedes van a estar en las mías y vamos siguiendo adelante. Pero acuérdense, la única razón por la cual ustedes y yo estamos en la iglesia es porque somos imperfectos. Los perfectos no necesitan de salvación, no necesitan de nada. Nosotros estamos aquí porque somos imperfectos. Bendito sea Dios. Y somos honestos. Somos honestos, lo admitimos. ¿Ok? A ver, ¿puedo darles la bendición? Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Benedictio de omnipotente, Patris et Filii, et Spiritus Sancti descendet super vos, et manet semper. Amén. Mucho ánimo, que Amén. Dios les Muchas bendiga gracias. y les sigue animando. A mí me gusta verlos con sonrisas. Ya, eso, finalmente, ya. Los tres tienen sonrisas. Muy bien, muy bien. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas Jóvenes, gracias, jóvenes, Padre. Muchas gracias, Padre. Que Dios me lo que pasen muy bendiga. buenas noches. Yo me voy a planchar oreja en este momento. Dios lo bendiga. Gracias por Dios todo. la Nos estamos bendiga, Padre. comunicando. Gracias, Gracias. adiós. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, hemos caminado por senderos ocultos, hemos alzado el velo sobre realidades dolorosas y con la luz de la fe hemos confrontado las sombras que han intentado infiltrarse en el templo sagrado de Dios. Hoy no salimos con miedo, salimos más conscientes porque la verdad no es una idea, es una persona y esa persona tiene un nombre, Jesucristo. Desde las páginas reveladoras del padre Charles Moore hasta el eco firme de nuestra hermana Sara Hernández y la fidelidad de mi hermano de micrófonos Agustín Zabaleta, nos queda claro que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, como nos lo dice Efesios 6:12. Pero ánimo, porque también nos recuerda el Evangelio que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, Mateo 16:18. Y San Maximiliano Kolbe nos dice, la indiferencia hacia el combate espiritual es complicidad con el enemigo. Hermanos, sigamos orando, estudiando, discerniendo, porque donde hay confusión, la Virgen María trae claridad. Donde hay traición, el corazón de Jesús permanece fiel, y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No olvides que quien guarda silencio ante la mentira se hace cómplice, pero quien proclama la verdad con caridad se convierte en luz que rompe cadenas. Que arda el celo santo, que el rosario sea espada, y que nuestra alma, como la de los santos, no tema perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Hasta la próxima emisión de Vox Veritatis, donde no solo hablamos de fe, vivimos la verdad. Bendiciones.